Profesor, compañero, muy buenos días. Les saluda el alumno Percy Mestas Mestas del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. En esta oportunidad voy a presentar mi trabajo número 2 del área Diseño Base de Datos, a cargo del docente licenciado licenciado Castañeda Novar Michel. Seguidamente nuestro enunciado nos pide que la base de datos debe tener el nombre de clínica, aquí nos dice, y que analicemos y diseñemos, ¿no? Según lo enunciado aquí, donde nos pide que nuestra base de datos o BD clínica esté registrado, por ejemplo, en las ciudades de Trujillo, Chiclayo, Chepén y Guadalupe, Tacna. Asimismo, también quiere saber la nacionalidad de cada paciente y en qué sede fue registrado inicialmente. Y asimismo también nos pide que nuestra base de datos BD Clínica tiene que tener una estructura de tamaño inicial de 600 megabytes y tamaño máximo de 1 gigabyte, con un incremento de 100 megabytes. Seguidamente nos pide que nuestro archivo de base de datos clínica se llame apellido paterno y materno. En este caso se va a llamar Mestas en carpeta disco C. Mestas con ese nombre de archivo BD Clínica. Ya como ya mencionaba, con un tamaño inicial de 600 megabytes, tamaño máximo de 1 gigabyte y a razón de incremento de 100 megabytes. Y posteriormente nos piden que creamos una tabla de pacientes con sus atributos que podemos apreciar de aquí con su código paciente hasta estado de paciente. Pues pasemos a SQL para poder ver nuestro base de datos. Por ejemplo, aquí se activa el use master para poder trabajar. Seguidamente se hace la consulta si nuestra base de datos BD Clínica existe en este ordenador. Pues ejecutamos, pues nos dice que ya existe uno, ¿no? Entonces no se puede duplicar. Si queremos, por ejemplo, actualizar o crear de nuevo o aumentar, queremos diferenciar, que es diferente a esta base de datos clínica, entonces vamos a poner BD Clínica 2022 o de otra manera. Pues como ya tenemos creado, ya podemos apreciar, por ejemplo, acá nuestro tabla de departamento, distrito, que ya está creado y que los comandos están aquí. Pues damos, seleccionamos desde leaf, si el base de datos BD Clínica existe, pues va a imprimir, ¿no? La base de datos BD Clínica ya existe en el servidor Host9. A ver, ejecutamos. Bueno, ya lo hemos ejecutado aquí, solamente vamos a ejecutar la parte de la impresión, ejecutar. Veamos aquí, la base de datos BD Clínica ya existe en el servidor desktop, que es el nombre de mi ordenador. Posteriormente, pues, ¿no? Aquí se activa el base de datos clínica. Y se activa, ¿no? Acá podemos observar que ya cambió. Y aquí también lo que nos pide, ¿no? Nuestro enunciado, nuestra base de datos debe de estar creado en disco C con el nombre del archivo Mestas, apellido paterno y materno, B de clínica. Pues aquí tenemos las dos extensiones, ¿no? El DAT y el LOG. DAT, que son la parte de datos, ¿no? Con la extensión MDF. Y también tenemos aquí la parte de log, que viene a ser la parte de transacción con la extensión LDF. Pues podemos observar aquí el archivo que se ha creado, Mestas. Pues dentro de este archivo, según el enunciado, estamos aquí, nos dice, ¿no? Primero disco C, ya estamos en disco C. Dice, crear un archivo con nombre, apellido paterno y materno, nos dice, ¿no? Aquí nos pide el enunciado. Entonces aquí hemos creado
la carpeta Mestas. Dentro encontramos el BD Clínica, así como nos pide el enunciado que dentro de este archivo debe estar BD Clínica. Efectivamente aquí lo encontramos. Aquí tenemos nuestro archivo de datos, dat.mdf, y archivo de transacción que es el bdclinicallog.ldf. Seguidamente nos pide, por ejemplo, aquí tenemos ya el SQL, el script que ya se ha ejecutado y también se ha procedido a crear el backup de BD por seguridad, ¿no? Para poder compartir con algún compañero y ellos puedan trabajar, ya no. También podemos enviar el script, este archivo, pero el backup es un poco más seguro para poder restaurar, que seguidamente vamos a estar explicando algunos detalles de cómo se crea el backup. Posteriormente, creamos nuestra tabla de departamento con código de departamento con tipo de datos, que es char de 2, porque solamente podemos registrar dos dígitos, más no 3, 4. Nombre de departamento con un varchar 60. Varchar, ¿por qué? Porque esta descripción del nombre de departamento va a ser variable. Por ejemplo, Lima tiene 4 letras, entonces sí se puede registrar dentro. Por ejemplo, podemos poner Callao, que vendría a ser de 2, 5, 4, 5, 6, con 6 dígitos, 6 letras. Es por eso que ponemos variable. Seguidamente creamos su llave primaria para nuestra tabla de departamento con código de departamento. Creamos tabla provincia, su llave primaria, de la misma forma, ¿no? Podemos observar aquí, al crear, create table provincia, código provincia, char de 4, not null. Este not null son las restricciones. Y el char es tipo de documento. Nombre de provincia, varchar de 60, not null, su restricción, código de departamento, char de 2. Esto, código de departamento, lo ponemos ¿por qué? Porque en un departamento está conformado por varias provincias. De la misma manera, una provincia está conformado por varios distritos y esa es la razón que creamos la tabla distrito con su llave primaria. Siempre la tabla con su llave primaria. De la misma forma, creamos tabla sede. ¿Por qué? Porque un distrito está conformado por varias sedes. Entonces, creamos una llave primaria y también, ¿no? Como en el enunciado nos pide, aquí nos pide que quiere saber la nacionalidad de cada paciente. Es por eso la razón de crear tabla de nacionalidad con su código nacional con char de 5, país, nacionalidad, varchar de 40, porque pueden variar Perú con 4 letras, Chile con 5 letras, Argentina, Colombia, Estados Unidos, entre otros, varían, ¿no? Ahí seguidamente ponemos gentilicio de nacionalidad. O sea, por ejemplo, si el país nacional es Perú, el gentilicio será peruano o peruana. De la misma forma, si fuera Ecuador, ecuatoriano, ecuatoriano. También creamos nuestra ya creamos tabla de nacionalidad y aquí creamos la llave primaria de tabla de nacionalidad. Seguidamente nos pide el enunciado que creemos, ¿no? La tabla paciente considerando sus atributos como código de paciente, apellidos, nombre, fecha de nacimiento, número de documento de identidad. Aquí nos pide número de documento de identidad. Entonces, por lógica razón, número de documento de identidad, es por eso que existe la tabla tipo de documento de identidad. ¿Por qué? Porque un paciente se puede identificar, o muchos pacientes se pueden identificar con un tipo de documento. Puede ser con DNI, puede ser con visa,
puede ser con carne de extranjería. Es por eso que ponemos esta relación, creamos su llave primaria y posteriormente el enunciado pues nos pide que creemos una tabla paciente y acá tenemos la tabla paciente con sus atributos, pero de manera excepcional hemos creado el atributo sexo con un varchar de 12. Por ejemplo, aquí tenemos el char de 10, varchar de 10, 30, char que solamente nos permite ingresar 10 dígitos, no nos permite ingresar más ni menos. En varchar varía, podemos ingresar desde 1 hasta los 30 dígitos. Fecha de nacimiento con date, o sea, quiere decir que va a registrar solamente la fecha. Si pusiéramos data time, claro, en esta con data time estaríamos guardando con una fecha actualizada, ¿no? Fue registrado el paciente el día lunes a las 22 horas con 5 minutos, así se registrará. Pero con data solamente registramos la fecha, que esta persona nació el 1 de enero de 2022, nada más. Seguidamente, código de nacionalidad. Por ejemplo, aquí tenemos este código de nacionalidad, es nuestra llave foránea. Código de tipo de documento de identidad. ¿Por qué llave foránea? Porque un paciente tiene una nacionalidad. O muchos pacientes tienen una nacionalidad. Muchos pacientes se identifican con un tipo de documento de identidad. De la misma forma, tienen su número de identidad y muchos pacientes residen en un distrito, tienen su dirección, su teléfono, su correo, email, también llave foránea, código de sede. ¿Por qué? Porque muchos pacientes se pueden atender en una sede. Su foto del paciente y el estado del paciente puede estar pues, grave, en UCI y diferentes descripciones que podemos poner. O sea, de la misma forma creamos su llave primaria y procedemos a relacionar las tablas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que provincia se está relacionado con departamento, con la lógica de que un departamento está conformado por varias provincias. De la misma manera, una provincia está conformada por varios distritos. Igual, un distrito está conformado por muchas sedes. Y también tenemos la relación de nuestra tabla paciente, donde pues muchos pacientes se identifican con un tipo de documento de identidad. Muchos pacientes residen o se atienden en un distrito. Muchos pacientes se registran, se atienden o residen en una sede. De esta forma hacemos las relaciones y también tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Nos pide insertar en ciudad, por ejemplo, en este caso insertamos los departamentos. Se inserta, ya si es que ejecutamos va a salir error. Damos un select from departamento y pues nos va a salir lo que ya hemos registrado con su código que hemos asignado aquí. Sucesivamente insertamos provincias, nos sale error porque ya ha sido creado, entonces damos un select asterisco from y podemos observar que ya se ha registrado las provincias. Posteriormente, por ejemplo, insertamos distrito y damos un select from distrito. Podemos observar el distrito de Guadalupe está registrado con el código D00003 y que pertenece al departamento con el código D002. Si vamos aquí en el inserinto, el departamento 002, perdón, provincia 002 pertenece a la provincia de Chepén y Chepén pertenece a Chepén pertenece a ¿listo? Chepén pertenece al departamento 2, que vendría a ser La Libertad.
Posteriormente, esta parte de aquí, generamos nuestra copia de seguridad. Pues ejecutamos y nos dice que en la copia de seguridad de vaca pediclínica con todos los archivos que tiene internos, se ha procedido 25%. También podemos observar aquí el BD clínica con la extensión del DAT y lógico, ¿no? Datos y la parte de transacción. Y posteriormente tenemos aquí para restaurar. Con este código, primero, o sea, para restaurar un base de datos, activamos nuestro user master y ponemos este comando restore database BD clínica y así lo restauramos nuestra base de datos. Y por ahora queremos eliminar el base de datos, ponemos con este comando drup database BD clínica y eliminamos base de datos. Y también tenemos aquí, si ejecutamos, sale, se ha procedido a eliminar la base de datos BD clínica. De la misma forma, podemos observar aquí en este lado, que nuestras tablas, por ejemplo, que tabla departamento está con sus atributos, con código de departamento, nombre de departamento, y con su llave primaria como código de departamento. Tiene acá, por ejemplo, el distrito, de la misma forma, C postal con PK char de 6, ¿no? Esa es su restricción. Pero su tipo de datos. Aquí tenemos not null, es la restricción. Y también acá tenemos la llave foránea, que es código provincia, foreign key, con char de 4. Así de esa manera podemos observar cada tabla con sus atributos, ¿no? Por ejemplo, acá hay tabla paciente, sus atributos, sus llaves primarias y llaves foráneas. De la misma forma, el sede, aquí se ha quedado sede, con sus atributos, llave primaria y llave foránea. De la misma manera, el SQL Server nos facilita un diagrama de manera gráfica para poder relacionar nuestra base de datos. Pues vemos aquí, aceptar, insertar, insertar, y podemos observar que ha creado de manera gráfica. Pero esto solamente es cuestión de ordenarlos. Por ejemplo, podemos poner distrito, provincia, departamento y sede. O de otra forma, que es el distrito, departamento, para que sea más ordenado. Y ahí podemos observar un poquito y lo relacionamos de esta manera. Tenemos aquí y ya está. Podemos cambiar de otra forma. Ya. Aquí podemos observar, por ejemplo, que un departamento está conformado por varias provincias, una provincia está conformada por muchos distritos, un distrito está conformado por muchas sedes. Una sede o en una sede se registran o residen muchos pacientes. De la misma forma, en un distrito residen, se atienden, se registran muchos pacientes. De la misma forma, ¿no? Muchos pacientes tienen una nacionalidad. Muchos pacientes tienen un tipo de documento de identidad. O con un tipo de documento de identidad se identifican muchos pacientes. Una nacionalidad tiene muchos pacientes. En una sede están registrados muchos pacientes. En un distrito se registran muchos pacientes.
de esta forma, ¿no? En una provincia está conformada por muchos distritos, o muchos distritos conforman una provincia, y muchas provincias conforman un departamento. Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado. Conmigo será hasta nueva oportunidad.